Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Está un poquito taquillera. Mentira, no, hay otras más taquilleras. Cuando la Biblia dice que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa, quisiera, pastor, que me dijera qué quiere decir ese versículo. Bueno, que cuando usted es soltero, nada le estorba para ir a la vigilia, para ir al ayuno, para ir al evangelismo, para ir a la oración. Pero casado, ya no puede disponer de todo ese tiempo. Porque la mujer le dice, ¿dónde estás? Luego le dice, los niños no tienen leche. Luego le dice, llegaron por el arriendo. Se acabó el mercado. Entonces, él tiene que cumplir con su deber como padre y como esposo, haciendo de que el tiempo que antes tenía disponible para todo lo relacionado con la obra de Dios, ahora tenga que compartirlo. ¿Ya? No es lo mismo un hombre soltero que sale para donde quiere a la hora que quiere y no tiene que rendirle cuenta a nadie y puede invertir lo que Dios le da en lo que quiere, a un hombre casado que tiene que estar pensando en la provisión. Y vea, hermana Mercedes, me parece muy importante esa pregunta, porque hay gente que se ha equivocado. Hay hombres casados que, haciendo un mal uso de la interpretación bíblica, se vuelven irresponsables. Leen el texto, primero el reino de Dios y su justicia. Y entonces olvidan su deber conyugal, olvidan su responsabilidad como padre, olvidan su responsabilidad como empleado. Y la imagen linda que se debe transmitir del Evangelio se cambia. A eso es a lo que la Escritura se refiere. Pero también es para las mujeres. Es obvio. Porque hay hermanas que porque primeramente es el reino de Dios, entonces se van para la iglesia, descuidan el esposo, descuidan los hijos. Pues hace poco atendimos a una dama en la oficina que nos decía que ella estaba tan espiritual que ya no quería ni que su marido la tocara, ¿no? Sí, eso digo. O otra hermana eso digo que, sí. Hermano, es que yo quiero agradar a Dios y entonces su deber conyugal, ¿qué? ¿No ve que su marido es un ser humano? Se casó porque requiere de ese apoyo que se llama esposa, no solamente para que le haga la comida, sino para su vida sexual. Amén. Pero a veces confundimos, espiritualizamos tanto que se cumple lo que dijo Salomón. Mire lo que dijo Salomón. No seas demasiado justo. Y hace una pregunta. Es otra pregunta, pastor. ¿Por qué has de destruirte? ¿Que porque dice la Biblia que no seas demasiado justo? Sí, porque es que hay dos extremos. Uno que raya con el fundamentalismo, con el fanatismo. Y otro que raya con el mundo. Entonces, hay unos que son tan consagrados que es pecado reírse, es pecado la intimidad en la pareja, es pecado comer a determinada hora, es pecado ponerse determinada ropa, es pecado, todo es pecado. ¿Ya? Y entonces están muy cerquita de ser fundamentalistas, ¿no? Y hay otros que se van al otro extremo. Todo es viable en la vida de ellos. Entonces se vuelven mundanos. Y resulta que el mensaje de Jesús es simple. Ni a la derecha, ni a la izquierda. Ni a la izquierda. Como dijeron por ahí, ¿cómo es? No, que no sea tampoco que no alumbre, pero que tampoco queme. Dios es centrado y el cristiano debe de ser centrado. Amén. No ir a los extremos. Amén. Pastor, le recuerdan que si ya tuvo una respuesta del Tribunal Eclesiástico sobre la pregunta que nos hicieron del hermano, una taquillerísima hermana Mercedes. El hermano... Conozco un caso ya, sí, conozco un caso donde una persona se separó de su esposa, se divorció y luego se casó con otra. Andando el tiempo, la segunda
experiencia no le funcionó al hombre y reacciona porque, bueno, estaba como anestesiado y parece que aquella otra persona le ha fallado de tal manera que toma la decisión de abandonarlo y al final él agota el recurso que le confiere la ley, viene y vuelve a enamorar a su primera mujer y ahora se han vuelto a casar. Ahora se han vuelto a casar. Y tengo entendido que el pastor que tiene esa pareja en su iglesia lo ha consultado con los superiores y le han dicho pues que no tiene ningún problema. Eso es lo que yo conozco. Tampoco puedo decir que esa es la regla. Tampoco puedo decir que ese es el, ¿cómo te dijera yo? El punto de partida de la iglesia. Estoy hablando de un evento. A veces en la vida hay reglas que tienen su excepción. No sabemos los móviles que hayan llevado a ellos a entrar en esa situación, como tampoco a la posible solución que haya dado el tribunal en segunda instancia. Pastor. La mejor manera de ustedes disipar esa duda a plenitud, porque estoy hablando de un hecho, ¿está claro? Amén. En el tiempo que yo estuve en el tribunal eclesiástico, nunca encontré un fenómeno de esos. Cuando se presentaba un fenómeno que no era común y que el tribunal en primera instancia no podía resolverlo, entonces lo remitíamos al tribunal en segunda instancia. Y ellos fijaban una posición. La iglesia tiene inclusive un tribunal de doctrina, que es donde van esos problemas tan complejos, pero que al final a la iglesia puesta en la tierra como autoridad para ayudar a las personas, a través de este mecanismo llamado Tribunal de Doctrina, escuchan, hacen juicios y buscan de alguna manera pues quitar el problema de conciencia de algunos que, no siendo tan culpables, quieren de alguna manera beneficiarse en Dios. ¿Ya? Eso es lo que puedo decir. Pastor, ¿y cuál es la complejidad ahí en esa pregunta? Que la persona que si puede está en adulterio. Puede volver a, con la primera esposa. Lo que pasa es que un hombre se ha casado y luego se ha divorciado de su Le esposa. fue infiel a su esposa. Él le fue infiel a su esposa y se ha divorciado. En el camino se encuentra con otra persona. Se enamora de ella y como ya está divorciado, se casa. Es bueno aclarar que el día que esa persona hace eso, pues seguramente lo ha hecho sin el aval del tribunal eclesiástico. ¿Cierto? Sí, señor. Lo ha hecho sin el aval del tribunal eclesiástico. Entonces, va y se casa. Desde el punto de vista de la iglesia, no está bien, porque no tiene el aval del tribunal eclesiástico. Entonces la iglesia considera que esa persona que se casa por segunda vez, habiendo sido el culpable de la ruptura de su primer matrimonio, al casarse, él está en adulterio y quien se casa con ella también. También. ¿Ya? Entonces parece que aquel en el camino reacciona, no sabemos si es por estoy hablando de una experiencia, no del caso exacto. Exacto, sí, usted hacía una similitud con eso. Porque conozco un caso así, que es muy parecido. Dice que, no sé con su segundo matrimonio qué pasó. Lo cierto es que se daña esa relación y el hombre vuelve arrepentido, le pide perdón a su primera esposa, busca el aval de la iglesia, o sea, es el hijo pródigo que regresa y como regresa a arreglar las cosas con la que fue su esposa, tengo entendido que le han dicho que no va a tener problema.
Eso es lo que yo conozco muy poco acerca de eso, pero eso es lo que conozco. Entonces, yo creo que las personas que tienen una dificultad de ese orden deberían de remitirse al tribunal en segunda instancia. ¿Y cómo lo hacen? Hagan una solicitud al tribunal en primera instancia pidiendo que ellos digan algo con relación a la situación. Lo más seguro es que el tribunal en primera instancia no se los va a resolver. Entonces ellos lo van a remitir al tribunal en segunda instancia. Y nosotros teníamos por costumbre que llegaba el problema hoy y lo estamos estudiando. Inmediatamente cuando nos sentimos impedidos para dar una solución, llamamos al tribunal en segunda instancia y escuchamos los puntos de vista y lo que ellos dicen en relación al tema, y dependiendo de las directrices del tribunal en segunda instancia, entonces ya fijamos nuestra posición. Porque los tribunales en primera instancia van a encontrar situaciones tan complejas que no las pueden resolver. Entonces hay que acudir a ese tribunal en segunda instancia, que son las autoridades establecidas por Dios y que son personas de una gran trayectoria ministerial, además de haber sido miembros del Honorable Consistorio de Ancianos. O sea que es bastante interesante todo ese proceso. Sigamos. Bueno, por acá hay una pregunta, pastor. Dice: mi hijo me manda dinero del exterior y me dice que no dé nada para la iglesia. ¿Qué me aconseja sobre esto? Y continúa la pregunta. Dice: ¿será que si de todos modos doy, Dios se agrada de esta ofrenda? Lo primero es que el cristiano que reciba algo debe de entender que así venga, como dice el dicho vulgar, del diablo. No, es que es interesante. Hay una anécdota sobre eso, que Dios, si le toca usar al diablo para bendecirnos a nosotros, lo va a usar. Amén, así es. Lo va a usar. Entonces, si su hijo es tan contrario a la iglesia, pero Dios lo bendice con su trabajo, con su salud, y le envía a usted una bendición económica, usted no solamente está llamado a dar una ofrenda, es a dar a Dios lo que es de Dios, porque se supone que eso que le ha llegado es una bendición. Que lo envió X, Y o Z, usted lo único que tiene que hacer es entender que es una bendición de Dios, y como tal, debe de cumplir con sus deberes cristianos. Sigamos. Amén. Sí. Pastor, porque hay muchos predicadores que dicen que Cristo murió en la cruz del Calvario si eso no dice la Biblia. ¿No? Que lea Gálatas capítulo 3, verso 13. Que lea Romanos capítulo 10. No, ¿cómo así? Eso dice. No ha leído la Biblia. Que lea. Que lea Dice también Martín San Juan de capítulo Palacios. 3. Que lea San Juan capítulo 3, verso 16. Que lea San Juan capítulo 3, verso 14 y 15. ¿Ya? Amén. Entonces la Biblia sí dice. Claro. Listo. Cristo murió por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que Amén. ha dado a su Hijo unigénito. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea Amén. levantado, hablando de su muerte en la cruz. Amén. Gálatas 3 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, verso 13. Que lea la Hecho Biblia. por nosotros maldición, como está lea la escrito: Biblia. maldito todo aquel que es colgado en una cruz o en un madero. Amén. Eso está escrito en la Biblia. Pero eso, hay que mandar que lea la Biblia. Ah, claro. Hermano, No, de pronto no tiene mucho hermano, conocimiento. Y lo que hago aquí en ninguna manera busco confrontarlo, sino más bien tratar de que sí se dé cuenta que la Biblia habla de eso. Dice, Pastor Carlos, mi suegro toda su vida fue un buen cristiano, un buen servidor, pero ahora se encuentra muy enfermo de los nervios. Pobrecito. Ya se ha llevado al médico y ha sido diagnosticado por psiquiatras y ha llegado hasta el punto de intento de suicidio. Él no es el mismo de antes, o sea, desde que empezó el problema de los nervios, y dice
¿qué pasa con la salvación en caso si llega al punto de quitarse la vida? En estos momentos un psiquiatra lo está tratando y también pues la familia buscando un pastor que también sea psicólogo para que trabaje la parte espiritual. Lo primero, él no se va a suicidar. ¿Escuchó? En el nombre de Jesucristo, eso no va a pasar. Amén. Porque en él hay una semilla. 2, los momentos de crisis que él tiene a causa de su problema psiquiátrico, ante Dios no es el equivalente a un estado de conciencia. Entonces, las personas recibirán el veredicto final acorde a la conciencia, y una persona que actúa sin conciencia, amén, no le es tenido en cuenta su problema. Eso es como aquellos que tienen problemas tan serios que no saben ni conocen el tiempo, el momento de alimentarse, de ir a descansar, que inclusive su cerebro no funciona ni para sus necesidades fisiológicas. Cuando una persona de esas muere, no va a ser juzgado por el momento en que está, sino por lo que vivió en el tiempo que en el cual él Amén. tenía conciencia de Amén. esas cosas. Amén. Entonces yo sí quiero decirle a las personas que tienen este problema que a veces se presenta ese mal que llaman de Alzheimer, es que Sí, señor, pierde. donde las personas pierden la conciencia y bueno, entonces no, vamos a orar a Dios, desde ya le hago saber que no va a pasar, Amén. no va a pasar, se lo digo con la autoridad que me da Dios esta mañana, Amén. eso no va a pasar. Tendrá desubicaciones, momentos de crisis, pero el hermano va a ser conservado en Dios. Y el deber de la iglesia es orar por él. Su familia es orar por él. Y antes de juzgarlo, oren por él. Y bueno, se debe buscar las herramientas necesarias para que él se estabilice. Porque resulta que la enfermedad más grave que un ser humano puede tener no es el SIDA, no es el cáncer, son Amén. los nervios. Es que los nervios es una cosa increíble. No, yo no se lo deseo a nadie. Yo viví una etapa de esas y fue muy difícil. Solo la intervención de Dios pudo cambiar mi vida. Amén. Bueno, pastor, por acá hay otra pregunta. Voy a decirla como está, aunque toca organizar algo. Dice, si 2 hermanos solteros pecan en fornicación y no lo dicen a su pastor y oran a Dios y se arrepienten y no vuelven a hacer ese pecado y se apartan del pecado, ¿puede servir al Señor Jesucristo en la obra? Y abajo dice, ¿es posible que ellos puedan casarse si se arrepintieron? Pues que hay 2 preguntas ahí. Una, vivieron en fornicación. No, cayeron en pecado. Por eso. Pecan en fornicación. Claro. Señor. Se les fue la mano una vez. Hablemos así. Y luego ellos se arrepienten y no lo vuelven a hacer. Primera respuesta, que si se pueden casar, sí. Segunda pregunta, que si pueden servir en la obra, dependiendo de la visión que ellos tengan acerca de la obra. Porque si ellos miran el servicio a Dios en la obra de manera general, pues si alguno me sigue, sírvame. ¿Está claro? Amén. Otra cosa es si pueden servir en el ministerio. Ya eso es otra cosa. Entonces, si la pregunta es servir a Dios en términos generales, claro que sí pueden servir a Dios. Después de casados, claro, pueden servir a Dios. Que si deben decirle al pastor, la Biblia no dice que hay que decirle el pecado al pastor. Porque pues imagínate, ya entraríamos al caso de los curas. El pecado se confiesa ante Dios. Lea el Salmo 51 y el Salmo 32. Usted encuentra
que el pecado se le dice a Dios. O sea, cuando yo peco, nuestros pecados se le deben de decir a Dios. Estoy que me hablo. No, es que, a ver, vamos a tratar de orientar de una Sí, manera. sí. Amén. Sí, yo entiendo eso, pastor. Pero entonces, por ejemplo, en la iglesia, un ejemplo, hay una pareja de jóvenes, novios caen en fornicación, ellos se arrepienten, Sí. arreglan con Dios Se casan. y el pastor pues no le dicen al pastor, no hay ningún problema, pueden seguir sirviendo normal. Por eso, es que mire lo que es que la Es pregunta. que hay que explicarlo No. bien porque No, por eso, es que la pregunta es muy interesante. Un par de muchachos caen en fornicación, ujú, se arrepienten y no lo vuelven a hacer. exacto. Andando el tiempo, o mejor, en ese proceso no le dicen al pastor nada, sino que andando el tiempo toman la decisión de casarse y se casan. Entonces ellos preguntan, ¿hay que decirle al pastor? No, ya arreglaron con Dios. ¿Está claro? Cuidado con lo que está Pero diciendo. si son casados, no, por eso vamos por partes. Pero suponga que son casados y que cometen un pecado similar en otro campo. Al pastor no deben de decirle qué pecado, Ya. sino decirle más bien ¿Tuvieron una falta? tampoco. Simplemente si están ayudando en la iglesia en alguna Exacto. actividad, acercar al pastor y decirle, pastor, yo quiero decirle de que no me tenga en cuenta para ninguna actividad en la Exacto, iglesia no me siento porque bien para no me servir. siento bien, Exacto. espero tener un lapso de tiempo donde yo pueda tener paz espiritual de tal Exacto. forma que pueda servir a Dios sin ningún prejuicio. Exacto. Eso sí. Ahora, también hay que tener en cuenta otros aspectos, como son aquellos que afectan a la comunidad, que trascienden a la comunidad. Porque si cada vez que el hombre pecara, se le acercara al pastor, pues decirle, todos los sí, días está bien. estaría ahí. Porque ¿qué hombre puede decir que pasa un día sin fallarle a Dios? Ahora, hay un caso que es muy interesante. Y mire que es que las personitas que hacen la pregunta piensan que pecado es fornicar. Y sí es un pecado. Pero ¿cuántos dicen mentiras? Uno de tantos, pastor. También es pecado. Que es igual de grave que caer en fornicación. Pastor, lo que Y pasa que es puede ser inclusive más malo. Ujú. Claro, porque se puede dañar una persona con... Claro. Entonces, las personas lo que deben de entender es que cuando pecamos contra Dios, a Dios debemos de acudir. Marcos capítulo 2 está claro que aún los fariseos entendían que el único que puede resolver el pecado es Dios. Es Dios. Entonces, lo que debe de hacer el creyente es que por situaciones éticas debe de decirle a su pastor, no estoy en condiciones. Bueno. ¿Ya? Ahora, cuando el pecado ha afectado a la comunidad, que eso ya es otra cosa, entonces, ahí sí el pastor está llamado a decirle, venga, a usted le ha pasado esto y esto, y por tal motivo no puede desempeñarse en una actividad. Yo lo he hecho en la iglesia. He encontrado personas que en su crisis se me han acercado y dicen, hermano, me pasó esto y esto y esto, y yo quiero que ore por mí. Y son buenos hermanos. Yo he orado por ellos. Sin decirle Sin nada a de- la comunidad. Nada. Porque no está No, bien. porque es no, que es- no está no se bien. trata de hacer un escándalo. Y las cosas han marchado. Ujú. Pero también he tenido casos de personas que su actitud ha afectado a la comunidad. No es él, no es una persona, es a todos. Entonces me ha tocado decirle, venga, su actitud, su pecado no solamente es contra Dios, sino contra la iglesia. Y como tal, usted queda impedido para desempeñarse en cualquier actividad. Amén, amén. Pastor, relacionado a eso, estaría bien
quebrantar la intimidad de la persona y pasarlo al altar, porque eso No. lo han hecho. No, eso es Lo han un- hecho, Sí, lo han y es hecho, una mala pero- costumbre, pero Uy, no. no está bien. No, eso no se debe de Eso hacer. es un escándalo. Vea, el mejor ejemplo está en Zacarías capítulo 3. El día que el sacerdote Josué se presentó ante Dios, ¿qué hizo el diablo? Se puso a su derecha para acusarlo. ¿Qué hace Dios? Llama a sus servidores y le dice, id y quitadle las vestiduras viles Amén. a Josué. Ni siquiera lo escandaliza Amén, amén. delante de ellos. Y luego que él viene le dice, Josué, mira que yo he perdonado tu pecado. Hay algunos que por sentar un precedente, pues hacen un escándalo, pero se les olvida que por hacer Exacto, eso sí, sí. afectan a la familia de la persona que tuvo la dificultad. Y además se transmite una imagen muy negativa a las personas que no son convertidas y que asisten a las congregaciones. Y que a veces la familia... A también veces las personas, haciendo un mal uso de lo que Pablo escribe a Timoteo, que también lo dice, al que persiste en pecar, repréndele delante de todos para que los demás teman. Pero escuche la palabra, al que persiste. Amén. Esa persona que sabiendo y que se ha hecho el debido proceso con él, aún siguen las mismas. Entonces hay que decir, vea, un día cualquiera el pastor dice, yo lo llamé a él solo, me reuní con la junta local, le he hecho saber a la iglesia para que lo apoyemos, pero él sigue obstinado en su maldad y hace ver mal a la iglesia de Dios y él se va a perder. Por tal razón, ya no es más miembro de la iglesia del Señor. Eso es a lo que Pablo hace alusión escribiendo a Timoteo. Amén. Pero no es una puerta que le abre al pastor para que si un hermano tiene una dificultad, lo escandalice. Yo he ido a iglesias donde me pongo a leer y me encuentro actas donde un grupo de 6 o 7 personas ya se dieron cuenta de la dificultad. Y resulta que esas 6 o 7 personas tienen esposa, esposo, hijos, entonces ya no son 7, son 70, 80. Y esos 70, 80 no se aguantan. Guardan el secreto. Guardan el secreto y solo dicen al otro. Y entonces termina la persona siendo escarnecida, Sí, sí, sí. despedazada y de una manera distorsionada, porque la transmisión oral se va degenerando. Por eso en la iglesia donde yo soy pastor, los problemas de orden moral con relación a alguien los manejo yo. Amén. Y si es una mujer, mi esposa y yo. ¿Ah? La junta local no tiene por qué darse cuenta. Amén. No, la junta, hablo desde mi manera de visión Sí, sí, administrativa, porque también respeto lo que otro pastor Amén, haga. amén. Sí, es muy Porque eso respetable. también es importante dejarlo claro. Hay pastores que lo hacen, yo lo respeto. Pero en mi caso personal pienso que si un hermano tiene una dificultad de esas y yo me doy cuenta, me siento con él, lo oriento, lo corrijo, lo exhorto y si me toca regañarlo, lo regaño y oro por él para que Dios le perdone y siga su vida en la iglesia. Y conozco casos donde llegó hasta ahí la dificultad y nunca volvió a suceder. Y ahí están esos hermanos fieles al Señor, ¿cierto? Yo conozco esos casos. Entonces, por eso, los problemas de ese orden, cuando es de un varón, lo manejo yo. Cuando es de una dama, mi esposa y yo nos sentamos en la oficina, no se le hace saber a la junta ni a nadie, y hemos encontrado que la persona se ha beneficiado. Y la iglesia no ha caído en desprestigio. Y la familia de la otra persona no se ha afectado. No se afecta la conciencia. Exactamente. Ni se coloca en un escarnio público. Amén. Perdón, hermano Fran. La persona que hizo la pregunta ahorita que Cristo no murió en la cruz del Calvario, dice, la pregunta es, no dice textualmente cruz del Calvario.
Ah, no, pues es que Pues en cree que Cristo sí murió, pero la Biblia no dice olla a presión, y hoy hace el sancocho en una olla a presión. bueno, pues sí, pero esa aclaración la quiere hacer No, un oyente. la Biblia dice que Jesús fue crucificado. 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 ¿De dónde viene eso? En una cruz. Lo Y fue crucificaron, crucificado sí, sí, en sí. medio de dos ladrones. sí, sí. Bueno, listo. Sigamos. Bien pueda. Viene usted. ¿Cómo? Viene la pregunta suya. Sí, viene mi pregunta. Cállate la boca. Sí, señora. Está como taquillera esta pregunta. Pastor, ¿es aceptable que las hermanas que desean tener hijos y no puedan, lo busquen por inseminación o busquen a otro hombre para que les ayude? Y luego sigan en la iglesia. Qué ayuda, ¿no? ¿Qué ayuda? Pues puede haber un samaritano por ahí. Eso es antiético, eso es antibíblico, Falta de temor de eso no Dios. es Uy, no. natural. Hay otras maneras de tener un hijo sin necesidad de la inseminación y sin necesidad de buscar un voluntario. ¿Ya? Viene a mi mente una historia desafortunada. Hay una mujer que quiere tener un hijo y como no puede tenerlo, entonces hace ese proceso. Porque ella está pensando que el culpable es el marido. Y tampoco le funcionó. Y aunque el esposo le ruega que no lo haga, ella busca un banco y hace por el otro medio. Y tampoco le funcionó. Entonces, ¿cuánto daño le hizo a su propio esposo? A tal estado de que el hogar se dañó. Cuando si ellos querían tener un hijo, porque el hombre es un gran cristiano, ella es la que, terrible la experiencia de ese hombre de Dios. ¿Por qué no buscan una ayuda? Y lo más interesante es que el pastor se sentó con ellos. Pero ella, obstinada, persistió. Cuando pueden haber otra manera de tener a alguien a quien dejarle la herencia, ¿no? ¿Cuál? Vayan a una casa donde den hijos en adopción. Hay muchos niños que no tienen papá. Adopten uno de 18, 20 años que dice bienestar familiar. Los niños buscan su hogar. ¿No, verdad? Hombre, yo conozco un caso donde una pareja no podían tener hijos y adoptaron un niño. Y cuando adoptaron el niño, resultó que Dios hace el milagro y ella ha logrado quedar embarazada y tienen su propio hijo. Entonces ya no es uno, sino dos. Sucede que el hijo propio es una persona mala persona y el hijo que adoptaron es lo más noble, Sí. cristiano, ve por ellos. Entonces uno se pone a pensar que qué necesidad tiene una creyente de buscar el favor con el vecino para que le engendie un hijo, No, pero es que o irse a mendigar por allá en un banco. Si fuera a mendigar, a comprar, Así es. sin saber el origen. No, hacer un proceso que es contranatural. Desde el punto de vista bíblico y ético, no es el camino. Sigamos. Pastor, aquí tengo una taquillera Sí, eso dice Darwin. sobre a veces la diversión que le dan las personas al enfoque de las obligaciones porque somos cristianos. Mire esta pregunta, dice, ¿cómo se puede proceder con un familiar a quien la familia le ha ayudado toda la vida, con vivienda, sustento, y tiene 2 hijos, ya adultos, pero esa persona los abandonó de niños y ellos la desconocen, o sea, no tienen nada que ver pues, a causa del abandono? Dice, y dice que por ser cristianos nosotros, o sea, la familia, están obligados a seguirle manteniendo, aunque tiene un compañero para complementar, y ese compañero es vicioso y le suministra sustancias psicoactivas.
y tienen diagnóstico de bipolaridad y demás. Y la madre, quien era la que los sostenía toda la vida porque nunca trabajó ni ha trabajado ni nada, ya tiene Alzheimer y pues ya ella no está en condiciones de tener esa responsabilidad. Y dice, y nos quedó esa responsabilidad a nosotros. O sea, ¿cómo procede la familia? El que no trabaja, que no coma. ¿Ya? El que no trabaja, que no coma. ¿Cómo así que son tan guapos para traer hijos y no son guapos para ver por ellos? Y ahora quieren echarle la carga a la familia. No. Ahora, si tienen un problema de salud mental, que busquen un centro de rehabilitación y se vayan para allá. Que el Estado, para eso nos cobra impuestos. Ya. Pero la familia no está obligada en un caso de esos. Y más cuando existe unos antecedentes tan graves. No, no. Bíblicamente, el que no trabaja, que no coma. Pastor, pero por lo menos, ¿cómo de pronto ellos? Porque yo digo que es complejo de que la obligación... No existe obligación. Amén. Es que no hay obligación. No la hay. Porque ellos son mayores. Si ellos tienen conciencia para amar, entre comillas, de tal manera que pueden fabricar hijos, pues deben de tener conciencia para producir y ver por ellos y por sus hijos. No tiene por qué echarle la carga a la familia. Y si lo justifican de que porque son enfermos, pues que busquen al médico. ¿Ya? Amén. Frank. Por acá hay una... Mercedita se queda en suspenso. Está digiriendo, ¿cierto? ¿Usted quiere? Dice, ministro de Jesucristo, Dios le bendiga. ¿Puede un pastor poner en disciplina a un miembro de la iglesia que no ha pagado una cuota mensual de su comité? Uy. Así dice la pregunta. Pues no sé, pienso que es muy delicado eso. Porque ahí no se puede manejar extremos. Entonces, si yo hago un compromiso con Dios de dar una cuota mensual y no cumplo, el pastor no debe de correr a ponerlo en disciplina. ¿Ya? Porque debe de conocer el por qué no se dio. ¿Ya? El por qué no se dio. Y por eso estoy tratando de ser amplio. A ver, creo que ningún pastor debería de ponerle cuota a ningún creyente. Porque lo que el cristiano da debe de nacer del corazón. Entonces, vamos a suponer que Fran es el pastor de la iglesia en el Boyacá Real y lanza una propuesta de un compromiso mensual de un creyente. Coloquémoslo simple. Necesitamos 1 millón de pesos para sostener esta radio en el campo X. Entonces yo necesito 10 hermanos que me regalen 100,000 pesos. ¿Cierto? O usted como pastor. Y entonces lanza la propuesta. Entonces yo levanto la mano. Pastor, yo doy 100,000 pesos mensuales. Yo ya asumí un compromiso. Pero también tengo la posibilidad de que aunque él me diga, yo le pueda decir antes de, hermano, muy bueno el proyecto, pero yo no puedo comprometerme. Porque aquí son dos cosas. El pastor no debe de obligar a nadie a dar una cuota. Como el cristiano no está obligado a comprometerse. Pero si el pastor acude a la generosidad del grupo y usted se compromete y no cumple, el pastor no debe de ponerlo en disciplina, sino más bien sentarse y hablar con él. ¿En qué situación se encuentra? Porque la vida cambia. Yo puedo estar hoy en una muy buena condición económica, pero mañana puedo perder el empleo. ¿Está claro? Amén. Y entonces me abocado a no cumplir. Eso desde el punto de vista humano. Vamos desde el punto de vista bíblico. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Dios no se agrada de los insensatos. Cuando vayas a la casa de Dios, detén tu pie y acerca tu oído para oír y no para hacer las promesas de los necios.
¿Ya? Entonces, yo como creyente que voy a la iglesia, debo de escuchar. Y si surge una propuesta de ese orden, pues si estoy en condiciones de comprometerme, me comprometo. Primero Y pensar cumplo. si sí puede. Exactamente. Si no puedo, pues, pastor, lo Exacto. siento, no. ¿Qué es que cada uno tiene? No, no tiene. Porque si no puede, no puede y ya. Ujú. Y el pastor no debe de llevarse una mala imagen de ese creyente. Más bien debe buscar alternativas para mejorar la calidad de vida de ese creyente. Amén. Porque para eso está puesto el pastor. ¿Está claro? Amén. Entonces recuerde, antes de ponerlo en disciplina, debes de sentarse con él y mirar. Y si es necesario decirle a la persona, pues es que yo lo he hecho como pastor. Los pastores a veces en las iglesias se nos presentan necesidades de la comunidad y acudimos. Hermanos, ¿quién quiere ayudarnos para este proyecto? El domingo pasado estábamos reuniendo los refrigerios para escuela dominical Amén. y entre 5 hermanos se reunió el recurso. Pero es voluntario. Es voluntario, Amén. pero vamos a suponer de que uno de ellos no pudo. Y es, yo qué sé, el diácono de la iglesia. Pues hombre, yo no puedo ponerlo en disciplina, tengo es que sentarme con él, a ver qué pasó, y escuchar, Y no pasa nada. y no pasa nada. Pero si yo de una vez condeno al creyente, pues estoy siendo injusto, porque cuántas veces yo como pastor he querido hacer y no puedo. Y Ujú. entonces, ¿qué me pone en disciplina a mí? Por eso yo siempre he creído que el pastor debe tener corazón de oveja. Debe ser una persona muy humana, Untarse de pueblo. untarse de pueblo. Desafortunadamente hay muchos reyes que van en contravía de lo que Pedro escribe en su capítulo 5 de la primera carta. ¿Por qué le subo las palmas? Pastor, Bueno, aquí que le hay una espera. pregunta. Sigamos. Una escuela. Dice, pastor, Dios le bendiga. Es tan amable y me explica si se puede maldecir en el nombre de Jesús a personas, pueblos o alguna nación. Ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Y la maldición sin causa no llegará. ¿Cómo que sin causa, pastor? Sí, claro. Explíquenos. Porque, a ver, No. Perdón, pastor, hago una aclaración. Lo que pasa es que a mí me gusta, no es que me guste confrontar. Sí, que Porque a mí queden me claras. dijeron, es que la hermana Merceditas confronta a su esposo. No, sino que a mí me gusta que nos expliquen bien, Entender porque bien. me pongo en el lugar de la persona que hizo la pregunta. por eso, es que hay dos casos, en lo que he dicho son dos situaciones. La Biblia dice que ningún maldiciente heredará el reino de Dios. Ningún maldiciente. Entonces, ya se da por sentado que no se puede maldecir. Es más, Sí. Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos. Mas yo os digo, Ujú. amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Se da por sentado que en la reforma que Jesús hace, la maldición en la vida del creyente para otro no debe de estar. Y cuando hago la otra parte, que la maldición sin causa no viene, me refiero a que hay cristianos afectados porque piensan de que alguien los maldijo y que por eso llevan una carga, una tragedia. Entonces, en la Biblia hay ejemplos. Una vez Eliseo iba de camino y unos muchachos, 42 muchachos, salieron a burlarse y le decían, calvo sube, calvo sube. Y entonces Eliseo los maldijo. Salieron 2 osos Se y los devoraron devoraron. a los muchachos. Por eso dije, maldición sin qué. Causa. Sin causa. Porque ellos se habían metido con el ungido del Señor. Entonces las personas tienen que establecer las diferencias. Exacto, pastor. Como cristiano, ningún cristiano puede maldecir, porque la Biblia dice que no se puede.
Pero existe la excepción en el Antiguo Testamento donde hubo gente. Pero cuando Incluso. Eliseo maldijo a los muchachos, estamos en el Nuevo Testamento. Sí, pero mire, le cuento otra cosa, porque es que aquí vale la pena ampliar esto. Hay unas excepciones en la Biblia. Conozco el caso de un hermano, que siendo inconverso, maltrató horrible de mal al pastor. Y el pastor le ordenó quedarse ciego. Y hasta hoy ese hombre está ciego. Alcanzó a entender el evangelio por la gracia y es salvo. Pero hasta hoy él dice, por haberme metido con el hombre de Dios. Sí, y no es un cuento, es una realidad. Amén, así es. Yo lo vi, yo hablé con el hermano y conozco al pastor que lo hizo. Porque claro, aquel hombre inconverso se fue. Y no sabemos por qué Dios permitió que eso sucediera. Porque ahí hay un caso muy interesante. Y es que en el ejercicio ministerial, no siempre las cosas funcionan de la misma manera en casos que aparentemente son idénticos. ¿Ya? Yo he tenido experiencias que son increíbles en diferentes campos y que uno hoy, después de hacer una reflexión profunda, difícilmente lo volvería a hacer por lo que uno ya vio. ¿Ve? Pero que en el momento Dios intervino haciendo valer la autoridad de su espíritu en la vida del hombre que Dios ha puesto como orientador del rebaño. Entonces es muy complejo eso. Pero realmente la Biblia dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Más bien bendigamos. Bueno, pastor, y si por ejemplo hoy, una hermana maldice a su hija, hoy por algún motivo que la hija le hizo, la maldición, le dice, jamás te va a ir bien en la vida. No. Eso sí. A ver, en la Biblia hay ejemplos como el de Noé, que maldijo a Canaán, porque lo deshonró. ¿Está claro? Y eso es vigente. Amén. Hoy es un continente y siempre han estado subyugados. Siempre. ¿De quién? De Jafet y de Sem, que son los continentes desarrollados. Yo creo que cuando un padre de familia, ojo, es que una cosa es maldecir, es que maldecir es muy grave. Yo te maldigo, eso es gravísimo. No sé qué padre de familia sería capaz de hacer eso. Tal vez le pueda decir a su hijo que a causa de su comportamiento le va a ir mal. Pero eso es muy diferente a decir yo te maldigo. Eso es muy diferente. Ahora bien, vamos a suponer que el padre de familia maldijo al hijo o la madre de familia por alguna causa muy grave. Si en este tiempo esa persona que ha sido maldecida por el padre con justa causa lleva el problema en sí y entiende que es el resultado de su pecado, yo creo que si él viene a Jesús, se abriga bajo la sombra de Dios y pide perdón a su padre, hasta ahí llegó la maldición. ¿Está claro? Sigamos. ¿Quién le corresponde? Todos se quedaron sin Dios le palabra. bendiga. Los votos son voluntarios y hoy casi se obligan y han cogido la costumbre de carteles en el templo con los nombres de los que dan y no dan. ¿Eso es ético? No es ético, no es cristiano, no es bíblico, pero por eso usted antes de que aparezca allá, no se comprometa. O sea, el problema no es que lo fijan en el cartel, el problema es que yo me comprometí y no cumplí. Se me olvidó lo de Eclesiastés
capítulo 5. Sigamos. Amén. Dice, Dios les bendiga. Tengo una para preguntarles, tengo una gatica muy enferma, está en el solo huesito y me han dicho que es mejor aplicarle la eutanasia. Quiero saber si yo como cristiana lo puedo hacer. La pregunta es, si ella está enferma con tuberculosis, ¿estaría de acuerdo que su hijo le aplicara una inyección para que deje de poner problemas? La vida es un proceso y debe dejarse su curso. ¿Ya? Para mí la eutanasia no hace parte de mi léxico, porque la vida es un proceso, sea humana o sea animal. Eso es la vida. ¿Por qué no piden que se les aplique la eutanasia cuando están en plenitud, pues? Solo, no. La vida es un proceso. Que les da pesar ver sufriendo a la gatica. No, pero eso es un proceso. La vida es un proceso. O sea, que hay que luchar con ella. Una hermana le aplicó la eutanasia a la perrita. Respeto eso y no voy a juzgar ni voy a condenar porque ni más faltaba. Pero en mi caso, yo, Carlos Hoyos, creo que la vida es un proceso. La iglesia, no he oído de que ellos hayan fijado a través del Tribunal de Doctrina una postura en relación a la eutanasia en los animales. Sé que la postura de la iglesia en la eutanasia humana sí tienen una postura y es no, porque la vida es un proceso y hay que respetarlo. ¿Ya? O sea, hay que luchar con el animal. ¿Cuál era el deseo de la mujer de Job? La eutanasia muere, se suicida, acabe ya. Pero ¿qué fue lo que él dijo? Solo recibiremos el bien. Uy, santo Dios. Y no el mal. A mí me parte el alma oír cristianos diciendo, es que mi papá está muy enfermito. Uy, no. Y yo he pensado que es mejor aplicarle la eutanasia. Uy, no. Y como cuando les llevaba leche, y cuando les llenaba el granero, y cuando le compraba los zapatos, no decía eso. Ahora, porque tienen que luchar con él, quieren deshacerse de él. Sean buenos hijos, no sean irresponsables. Aprendan a honrar a sus padres, a amarlos, a cuidarlos. Amén. Claro, y más bien estar al lado de esa personita para rendirle de alguna manera, brindarle apoyo moral, espiritual, en vida cristiana, en vida devocional. Porque hay algo claro, por fuerte que sea el problema que vive el creyente, en la medida que tenga una buena vida espiritual, buena vida devocional, el problema pasa a un segundo plano. Y yo se lo digo, porque yo visité una anciana de 115 años, con un cáncer que se le estaba comiendo, y le he preguntado, Dios la bendiga, ¿cómo está? Y me dijo, muy bien. Y el hermano Edgar la paz también, espiritual. Hermano Edgar un diácono, excelente hombre de Dios. Ya estaba muriéndose. Dios ¿Cómo mío, está? Muy bien. Ay, Dios mío. Claro. Es que cuando uno tiene a Dios en la vida. Exacto, la paz de Dios. Ve, hermano, es que es tan grande el Dios que nosotros tenemos. Amén, amén. Es maravilloso. Le escribe el hermano Manuel Lozada. Dios lo bendiga, mi pastor. Que me traiga un pastel, que hace días no me trae. Quiero que me explique en San Lucas 13:32, el Señor Jesucristo insultó a Herodes cuando lo trató de zorra. Jesús no insultará a nadie porque el rey no insulta, el rey define. Y Jesús es el rey de reyes. Las decisiones que Jesús tome jamás serán cuestionables. Porque Él es el rey. Y más allá de que a mí me parezca o no me parezca, Él es el rey. Y el soberano hace lo que quiere, en el cielo y en la tierra. Y los demás simplemente obedezcan. Y Jesús lo estaba haciendo con autoridad. Dile a esa zorra, que creo que es el pasaje que él se refiere. Entonces no lo insultó, solamente le dijo zorra ya. Ejerció la autoridad como rey, como soberano, porque no hay uno más grande que Jesús. Amén, amén. Y cuando un rey dice,
Imagínense, un rey dice quién vive y quién muere. Amén, así es. ¿Y los subalternos qué tienen que hacer? Obedecer. Ya. ¿Cuánto más el Rey de Reyes y Señor de Señores? Las decisiones que Dios tome en su soberanía solamente deben de ser acatadas y son incuestionables. El tiempo se fue.